acciones concretas de cómo podemos cultivar la compasión. Y si podemos asociarla con el arte, mejor todavía. Por supuesto, obvio, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, me encanta. A ver, yo creo que hay muchas vías, ¿ya? Muchas vías. Cualquier expresión artística que tú empieces a ver y como que la uses como un puente de información conscientemente. Yo creo que todas las expresiones artísticas hablan de ti, ¿ya? Algunos no lo hacen conscientemente y otros sí, ¿ya? Porque saben cuál es el propósito detrás. Cuando uno hace una expresión artística conscientemente desde el autoconocimiento, la compasión uno la va viendo en cómo me estoy tratando con esto. Entonces, esa voz interna que empieza a aparecer, ya, yo decido si le empiezo a subir el volumen y la escucho conscientemente, o de frentón le bajo el volumen y me empiezo a conectar más con el corazón. Yo sí lo veo, por lo menos, la compasión en el proceso del arte. ¿Cómo converge el arte con la compasión? Si emerge más cuando somos compasivos que autocompasivos. Cuéntame un poco desde tu mirada. Ya, desde mi mirada, después de haber hecho el entrenamiento al cultivo de la compasión, que es un programa de 8 semanas, como más cierto, como más rígido en el fondo, de lo que cada con objetivo y con desarrollo, y yo ahí rigurosamente lo hice. La verdad que es una sensación maravillosa. Sentí como que tenía una varita mágica que podía cambiarle el color a todas mis cosas, ¿ya? Vengo de una autoexigencia desde muy chica, muy fuerte, muy fuerte. Por lo tanto, mirar esta cosa compasiva, que es muy bonito, porque al final es como tratar, como tú tratas a las guaguas, al final de cuentas. Y decía, ¿por qué no nos tratamos así? Y empezar a tratarte con amabilidad, con ternura, me hizo ver el arte también de otra forma. Porque ahí salí de esta creencia de que tengo que pintar algo muy bien para sentir la aprobación de un otro. Entonces, cuando tú ves el arte como se celebra la imperfección, de hecho. La libertad creativa se celebra. Entonces, tú celebras en el arte la imperfección. Y claro, lo que no saben saben ir para afuera muy bien, pero no saben ir para adentro, con esto de cómo me doy a mí mismo. Claro, entonces si no partes por ti, si no tienes esa experiencia, es un camino, lo más probable es que lo vas a lograr igual, pero es un camino más largo. Entonces, ¿cómo en el fondo yo vivo esta compasión conmigo? Y después yo, desde aquí, desde mi propio servicio, hago el servicio. No estoy diciendo que sea antes o después, o que sea primera etapa o segunda etapa. Lo más probable es que pueden ir procesos, como son los procesos espirales. Uno va de allá, después retrocede, después sigue. Pero partiendo con esa base de que esto tengo que partir el servicio mío. Y ahí al otro. Porque está muy bien visto entregarse el servicio. Socialmente está muy bien visto. Y ella entrega el servicio. ¡Ay, qué bonito lo que hace! ¡Qué amable es! Hoy está todos los días con un paciente con demencia. Pero al final, este bien visto, entregas a un otro, y eso te va a producir igual una desconexión con tu ser. Cuando hablamos de compasión, solemos automáticamente asociarlo con lástima y autoindulgencia. ¿Qué pasaría si nos damos la oportunidad de tratarnos como si fuésemos nuestro mejor amigo o amiga? Aquí, sin cursilería ni filtro, vamos a dialogar y a indagar con expertos, amigos, conocidos sobre el autocuidado y el liderazgo personal. Porque estoy segura que hay maneras más amables de autogestionar la caótica, automática, premeditada y a veces conflictiva manera de actuar ante los desafíos de la vida. Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compasivamente. Estoy muy contenta de estar acá, estoy muy feliz porque este es un proyecto que nació desde el corazón para conocer cómo aprendemos a lidiar con la autoexigencia sobre la excelencia, porque a mí me encanta estar con personas que lo hacen excelentemente bien, pero el problema acá es que a veces no sabemos
cómo gestionar nuestras emociones, la autoexigencia severa y los puntos estos de quiebre que creo que es importante navegar. Entonces hoy vamos a tener una increíble invitada que nos va a enseñar a través de sus técnicas cómo navegar con esa autoexigencia, la autocrítica y la resolución de conflictos a través del arte. Me voy a venir acá a leer esto porque no me quiero perder ni un detallito de lo que haces, María de los Ángeles Manrique, fundadora de Habitarte Mujer. Es una terapeuta y artista chilena que fusiona neurociencia, espiritualidad y arte para acompañar a mujeres y hombres en su proceso de autoconocimiento y transformación. A través de programas como Diosa Creadora y talleres de arte terapia, invita a reconectar con la intuición, la creatividad y la autenticidad. Y bajo mi mirada, esto nos ayuda a lidiar compasivamente con los procesos. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Bienvenida a Compasivamente. Linda, preciosa, gracias por esa presentación y gracias por la invitación. Estoy pero muy feliz. Me encanta conversar y conectar desde el corazón, así que muy honrada de estar acá. Si usted está viendo este podcast Compasivamente y no está conduciendo, por favor, puede hacer un ejercicio de respiración. ¿Te parece si hacemos un ejercicio de respiración para que nos ayudemos? Nosotras no solamente a fluir, sino para que las personas también puedan reconectar con ese momento presente y así puedan escuchar lo que venimos a entregar hoy en esta conversación. Entonces es muy fácil. Pueden poner sus piernas rectas, las manos sobre las piernas, pueden cerrar los ojos. Si usted está conduciendo, por favor, no cierre los ojos, pero sí puede conectar y a llevar su atención a la respiración. Hacemos una respiración, inhalo y exhalo. Una segunda respiración y una tercera respiración para evocar este momento presente y así tener una conversación más fluida. Más fluida, tan necesario. Venga, Muchas María gracias. de los Ángeles de Habitarte Mujer. Cuéntanos, ¿de dónde nació este nombre Habitarte Mujer? ¿Cómo fue tu paso desde el sector de la salud? Yo sé que vienes de trabajar con pacientes, a venir a crear este espacio que quizás conecta con algo más natural en ti, que es la creatividad, pero no deja de lado la atención a la salud mental, a la salud individual de las personas. Ay, qué lindo que lo puedas ver así también, ¿no? Porque así lo veo. Ha sido un viaje muy lindo, María, muy lindo, hermoso, pero yo hoy tengo esa fortuna de contarlo con esta fluidez, ¿ya? En el camino ha sido con luces y sombras. Ya he estado en varios momentos de mi vida últimamente, o hace un par de años atrás. ¿Quién soy? Porque fue a partir, yo creo que de una crisis existencial. Yo dije, ya tengo todo como el guión, ¿cierto? Estudié, salí, ya me casé, tengo mi casa, mis hijos, y es como, ¿quién soy? Y como que en general siempre me replanteé mucho. ¿Cuál es el sentido, mi propósito, por qué yo estoy aquí? No solo con la vida, sino como en mi pega. Y yo de profesión soy fonoaudióloga. Y de hecho, justo le voy a aprovechar de contar una anécdota que fue hace muy poquito, que me llamó un colega por un paciente. Mi especialidad en fonoaudiología es especialidad en adulto en neurología. ¿Ya? Entonces, lo que yo hice fue siempre trabajar, en el fondo, recuperar la comunicación o el lenguaje de las personas que habían perdido eso. O sea, ya habían adquirido el lenguaje, un cerebro que ya había adquirido el lenguaje, y por un accidente cerebrovascular, un tumor, una enfermedad degenerativa como el ELA, las demencias, pierden el lenguaje. Y en distintas dimensiones del lenguaje, expresivo, comprensivo. Si lo pensáis así, tiene mucho sentido mi trabajo, obvio. Pero yo le decía, yo me quedé pegada con, bueno, yo sé, porque me decía, yo sé que tú ya no trabajas como fonoaudióloga. Y yo así, como que no sé si era mi ego el que se vio alterado o no, pero fue como, ya, ¿y por qué? Me decía, pero mira, tengo un paciente, y me empezó a contar de su paciente. Le dije, ya, efectivamente no lo tomé porque me quedaba muy lejos, pero al final fue como, sé que te agradezco la pregunta que me acabas de hacer, porque sabes que me siento más fonoaudióloga que nunca. Porque claro, ya no estoy desde el trastorno, desde la enfermedad, creando nuevas fórmulas de
comunicación interna y externa de los pacientes, sino sigo fortaleciendo la comunicación interna, pero desde una vereda, desde la salud, por decirlo así, ¿cierto? Del bienestar. Entonces fue como, no sé qué, sigo siendo fonoaudióloga. Mi trabajo es mucho de comunicación. Y así fui mezclando con el arte, porque vengo de familia artista. Ellos, si bien no se dedicaron, ahora sí, pero no se dedicaron algún minuto a vender su arte ni nada, pero siempre había en mi casa acuarela, óleo, escultura. Mis papás, los dos son bien artistas. Y así fue como empecé a encontrarme con un mundo maravilloso en esta crisis. ¿Ya? Así como mi mamá. O sea, las crisis son importantes. Sí, absolutamente. Fue un despertador conmigo. Esa crisis fue un despertador. Y mi mamá me tomó y me dijo, oye, el tema del deporte, check para ti, pero haz algo por ti, ¿cachai? Porque siempre como que uno dice en el espacio, es como, no voy a ir a hacer deporte, cuídame a los niños en ese minuto. Ya, no, pero cultiva tu lado artista. Así que fue bacán en ese lado porque fue como recordarlo. Y me tomó así, en esta crisis, y me presentó una profesora de ella, que su especialidad es como técnica la acuarela, y ahí fui encontrando un mundo pero fascinante. Y me polaricé, y yo lo único que quería era pintar acuarela, todo el rato quería acuarela. Yo me llegaba a mi casa después del trabajo y era, ¿dónde están mis pinceles? Acuarela, 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 y así estuvo un buen tiempo. Y también lo vi como una posibilidad de trabajo, me empezaron a aparecer pegas en torno a las ilustraciones con marca y todo, pero cero terapeuta, o sea, full artista, acuarela. Y ya cuando me empecé a meter, y sentía que me colapsaba el tiempo y espacio, dije, aquí hay algo más, claramente. Y ahí empecé, y como todavía estaba viendo a mis pacientes, pero a domicilio, de forma independiente, dije, ya, si el hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje, que es el que está dañado, por eso me llegan a mí en el fondo, voy a ir por el hemisferio derecho, que en ese minuto en el fondo se hablaba de que era el hemisferio artístico, más creativo, más holístico. No es que no se hable así ahora, pero ahora se dice que todo funciona, no separado, sino todo funciona en conjunto. Y empecé a llevar mi arte a mis pacientes. ¿Ya? No sé si me hablaban más o menos, no te podría decir, no soy muy buena para esos estudios, pero sí había una emoción detrás de ellos, totalmente distinta. Una disposición, una apertura hacia el proceso terapéutico, quizás desde otro lugar. Absolutamente, había una respuesta emocional, y eso yo lo observaba, no, obviamente su información corporal, pero también en la línea melódica. Porque claramente habían palabras que eran palabras inventadas, monosílabos, a veces no habían palabras, pero ya se notaba algo distinto. Entonces dije, el arte conecta con la emoción. Y el arte en todas sus veredas, ¿no? O sea, en este caso no es la música, es la acuarela, ¿no? ¿Qué significa para ti pintar, colorear? ¿Qué significa? ¡Ay, qué bonito! Ay, mira, ahora es un mundo. Así es como una filosofía de vida, te podría decir. A mí pintar, siento que estoy pintando un lienzo blanco cada vez que me despierto. Entonces ya no es solamente el resultado final, sino el colorear es un proceso. Decidir qué color voy a pintar mi día de hoy. Decidir qué forma le voy a dar. Hasta qué emoción también quiero compartir, porque el arte también se comparte. Entonces, para mí el arte hoy es una filosofía de vida. ¿Cómo te das cuenta que a los participantes les hace tan bien como a ti colorear, por ejemplo? Ya, desde el punto de vista de arte-terapia hay distintos materiales. ¿Ya? Yo, claro, para mí el despertador fue la acuarela, pero yo ahora uso todos los materiales, ya, arcilla, escultura, arenas, lápices, piedra, o sea, todo lo que se pueda crear algo, madera. Y cada material, desde el punto de vista desde la neurociencia, despierta ciertas estructuras tuyas en el cerebro. Entonces hay unas más cognitivas y otras más emocionales. Por ejemplo, en Diosa Creadora, si yo sé que ese día voy a trabajar la dualidad, yo necesito, desde mi vereda, que ellas logren hacer un insight de qué es la dualidad y cómo yo la estoy integrando. Entonces, evito usar acuarela ahí, sino uso revista, collage o lápiz, un material que te permite ser más cognitivo. Por lo tanto, le das más vuelta
a un discurso, eres mucho más lenguaje. No es que te desconectes de la emoción, en ningún caso, creo que imposible hacerlo. ChatGPT, Sí, ChatGPT puede estar desconectado de la emoción y aún así te traduce. Claro, oye, siento que... Pero independientemente, no es mi foco. Entonces, mi foco en el fondo es que logren hacer un discurso argumentativo, narrativo, coherente de lo que se está haciendo, de lo que vieron, para poder integrar eso. Entonces eso es más lenguaje, comprensivo, expresivo, entonces atención, memoria, entonces ahí estáis usando más cognición. ¿Cómo me doy cuenta cuando hacen como este insight? Porque la expresión corporal lo dice todo, ¿no? Una en general, de hecho tengo que ponerle tiempo. Sí, porque nos podemos quedar ahí en el mundo del arte sumergidos, como en la propia práctica de mindfulness, ¿no? A veces empiezas a meditar y al principio hay como una sensación de no puedo, o sea, no voy a poder sentarme y respirar y aquí con mis pensamientos y mis cosas. Lo único que quiero es dónde está el cojín para sentarme porque necesito de verdad como descansar, o sea, el descanso que no es un descanso, porque cuando tú te sientas a meditar no es que duermes, pero un descanso del piloto automático para poder hacer el contacto con tu conciencia, con tu presencia, con resetear la atención también. ¿Qué pasa con estas personas que se inscriben en tus talleres que lo hacen porque, no sé, se lo regalaron? No, te doy de regalo gift card, vete a Diosa Creadora. Y la persona puede levantar la mano y decir, yo nunca he pintado, yo no tengo en mi vida, o sea, el arte para mí es algo, pero me regalaron este curso. ¿Cómo lidiar con esta resistencia que seguro te ha pasado? Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, parte de mi equipo, ¿cierto?, de comunicación, me sugirieron, tienes que salir de tu Instagram de acuarela, tienes que inventar otro. Y yo, no, voy a empezar de cero. De cero empiezas. ¿Cachai? Porque si no, en el fondo es como, ¿cómo voy a ir a los talleres si yo no pinto así? Claro. Entonces, es una creencia limitante, pero fundamental la que tú acabas de decir. O sea, yo la veo la veo más en mujeres, obviamente, que en hombres, fíjate, ¿ya? Pero, bueno, ya sabemos quizás por qué, un poco por la autoexigencia, pero siempre así me llegan y es como, ven todos estos materiales, yo no sé pintar, o siempre me dijeron que pinté muy mal. Entonces, es una creencia contractiva. Sí. Hay gente que le da lo mismo y es lo que primero tengo que decir. No se preocupen, que acá esto es un puente de autoconocimiento. No nos interesa el resultado, no vamos a ver estéticamente de qué es, solamente nos va a entregar información porque nos vamos a conectar con el inconsciente. Así que ahí como que... O sea, que entonces la forma de entrar al inconsciente es a través del arte. Del arte. Del arte. Que tiene contacto con tu cuerpo además, porque es que no es lo mismo diseñar en la computadora que tomar el lápiz, tomar las manos, tener contacto con los materiales, ¿no? O sea, las texturas también, como con una conciencia plena del entorno en términos de materiales para luego hacer el término de conciencia. Absolutamente. Bueno, últimamente lo he visto en varios, tanto como desde neurociencia como filósofo, esto como la filosofía de la metafísica, físico-mente, he visto hartos que comentan, y este último año, de que el cuerpo es el inconsciente. ¡Oh, qué rico! Sí. O sea, hay que trabajar el cuerpo. Hay que trabajar el cuerpo, absolutamente. Absolutamente. De hecho, de repente, a mí, yo por ejemplo, cuando hago PNL, la programación neurolingüística, trato, aunque sea online, de que se paren, muévanse o se cambien de silla. No sé si hay una terapia en compasión también, que es cambiarse de silla. A ver, acá está la ansiosa, acá está la triste. Entonces, que haya un cambio corporal. Sí, la verdad que dicen que hay harta información del inconsciente en el cuerpo, y cuando tú me decías, ¿cómo yo me doy cuenta de que la gente hizo ese insight? Aquí hay algo. Es producto de la información que transmite el cuerpo. Entonces, el cuerpo, al parecer, lo que se dice, que tiene un sinfín de información, como programas motores sensitivos, desde el registro, desde las emociones. Entonces, cada vez que tú recuerdas una situación y que te trae memoria, no sé, hace mucho, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me pasó ayer. Fui a la peluquería y no me gustó cómo me dejaron el color del pelo. Me miré y sentí una angustia como si hubiese tenido la peor noticia de mi vida. Sí, igual. Yo digo, ya, da lo mismo. Me puedo volver
a teñir el pelo, así, suelta, así como, ¿por qué estoy así? Taquicardia, angustia, presión en el pecho. Ya, empecé a tomar aire. Y sabes que al tiro me vino la imagen de cuando yo era niña, tenía el pelo muy champón, porque es mi pelo natural, y como que sentí que esa niña era la que estaba llorando. Fue como, wow, pero lo sentí. Entonces, es verdad, el cuerpo me entregó esa información de que lo más probable, cuando yo era chica, no sentía que tenía el pelo bonito. Entonces me puse a peinar a la niña, así que peiné la muñeca un rato. Entonces dije, no puedo, en el fondo yo ya estoy viendo esta información, es una creencia limitante que me limita, que me provoca, cuando yo ahora mi yo adulta, da lo mismo. De hecho, sí, da lo mismo. Fui a la otra hora. Pensamiento racional. Bájenme el color nomás y listo, ¿cachai? Claro. Pero tuvo un periodo de que mi cuerpo sufrió. Claro, entonces hay memoria. Y si uno cree en la reencarnación y todo, podéis tener memoria de otras vidas, que se transmiten en los ADN y un montón de cosas más. ¿Puede converger el arte con la compasión o la autocompasión? Absolutamente. Y entendiendo el concepto de compasión como un flujo que yo soy compasiva con otros cuando alivio el sufrimiento de otros, pero también puedo ser capaz de aliviar mi propio sufrimiento o recibir que me ayuden a aliviar mi sufrimiento. Hablando en estos tres flujos, ¿cómo converge el arte con la compasión? Si emerge más cuando somos compasivos que autocompasivos. Cuéntame un poco desde tu mirada. Ya, desde mi mirada, cuando después de haber hecho el entrenamiento al cultivo de la compasión, que es un programa de 8 semanas, como más cierto como más rígido en el fondo de lo que cada con objetivo y con desarrollo, y yo ahí rigurosamente lo hice. La verdad que es una sensación maravillosa. Sentí como que tenía una varita mágica que podía cambiarle el color a todas mis cosas, ¿ya? Vengo de una autoexigencia desde muy chica, muy fuerte. Por lo tanto, mirar esta cosa compasiva, que es muy bonito, porque al final es como tratar, como tú tratas a las guaguas, al final de cuentas. Y decía, ¿por qué no nos tratamos así? Y empezar a tratarte con amabilidad, con ternura, me hizo ver el arte también de otra forma. Porque ahí salí de esta creencia de que tengo que pintar algo muy bien para sentir la aprobación de un otro. Entonces, cuando tú ves el arte como se celebra la imperfección de esto. La libertad creativa se celebra. Entonces tú celebras en el arte la imperfección. ¿Y no te pasa con los niños que juegan sin tanto limitación? Por ejemplo, a mí me pasaba cuando daba clase a niños pequeños en Austria, cuando tenía mi organización, se llamaba C3 for Kids. Poníamos la figura de Frida Kahlo, por ejemplo, y estamos aprendiendo las partes del cuerpo en español, porque yo le daba clases a niños que necesitaban mantener su lengua materna, que era para toda la comunidad hispana que vivía en Austria. Y yo me acuerdo que siempre lo hacía a través del arte o de figuras para que como que esto se sintiera como que estamos jugando de alguna manera. Y me acuerdo que los niñitos llegaban y ponían, no sé, la boca, la ponían en la mejilla, la nariz, pero para mí la importancia era que me dijeran nariz, boca, no dónde la situaban en el rostro, ¿no? Y me acuerdo de ciertas mamás, porque era mi objetivo, era como que la boca, que quizás la movía más acá, y entonces veía a ciertas mamás moviendo la boca donde va la boca, sí, y el ojo donde va el ojo. Entonces yo como que en plan, mi objetivo no es la perfección en la figura, sino que logren hablar, porque estábamos reforzando su lenguaje. Entonces es muy interesante cómo el adulto se comporta frente al niño. Y luego recuerdo que había una mamá que era psicóloga, me dice, wow, me acabo de dar cuenta lo perfeccionista que soy. Es como que me da el tiri, que la boca está más movida o el ojo uno más abajo que el otro. Me dice, como que fue una revelación de cómo nos comportamos frente a esto es un juego, pero esto nos recrea una situación de repente en la oficina. ¿Cómo es? Mandaste un email con una coma mal puesta, con un punto mal puesto, una acentuación. ¿Cómo manejas el conflicto frente al error?
Sí, no, es impactante porque ahí tú te das cuenta cómo venimos reseteados de que incluso en algo artístico que es la es gozar de la libertad creativa, auténtica, genuina, igual aparece la voz crítica, el juicio detrás. Entonces, y eso viene también de nuestros dioses creadores, papá, mamá, o el que hace su figura, ¿cierto?, de cuidado, y así sucesivamente. Lo más probable es que a ellos también les pasó lo mismo en otra generación. Entonces, la compasión para mí es fundamental cultivarla en mis terapias. Es fundamental. Una, mediante el arte y sacarnos de ese juicio de que el arte también es perfecto, porque no es, ¿ya? Y otro, cuando tú empiezas a ver tanta información, porque ves mucha información, el arte habla por sí solo. Entonces comienzas a ver mucha información, luces y mucha sombra también. Entre más luces, más sombra. Okay. Entonces, en verdad empiezas a ver mucha información y es un camino de autoconocimiento que sabemos que requiere coraje, cierta resiliencia, valentía también. Cultivar la compasión es maravilloso, porque en el mismo proceso del autoconocimiento también tenemos que tratarnos con amor y amabilidad. ¿Cómo se cultiva la compasión? Porque en este caso, afortunadamente, las dos nos hemos formado en terapias basadas en la compasión y el mindfulness, pero para quienes nos están viendo hoy en esta entrevista, vamos un poquito más adentro. Acciones concretas de cómo podemos cultivar la compasión. Y si podemos asociarla con el arte, mejor todavía, porque por supuesto, obvio, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, me encanta. A ver, yo creo que hay muchas vías, ¿ya? Muchas vías. Cualquier expresión artística que tú empieces a ver y como que la uses como un puente de información conscientemente. Yo creo que todas las expresiones artísticas hablan de ti, ¿ya? Algunos no lo hacen conscientemente y otros sí, ¿ya? Porque saben cuál es el propósito detrás. Cuando uno hace una expresión artística conscientemente desde el autoconocimiento, la compasión uno la va viendo en cómo me estoy tratando con esto. Entonces, esa voz interna que empieza a aparecer, ya, yo decido si le empiezo a subir el volumen y la escucho conscientemente, o de frentón le bajo el volumen y me empiezo a conectar más con el corazón. Yo sí lo veo, por lo menos, la compasión en el proceso del arte. ¿Te ha pasado a ti? Como que has estado en una conversación que está rayando en lo tóxico, el diálogo interno. Maltrato. Maltrato, de todas maneras. Yo siempre digo, ¿qué te dirías a ti si fueses tu mejor amiga? Sí. Que es como la premisa siempre de Christine Neff. ¿Qué te dirías si eres tu mejor amiga? ¿Cómo pasaste del diálogo, digamos, tóxico, vamos a ponerle ese título acá, un apellido, al diálogo compasivo? Uno siendo muy consciente, ¿ya? Esto es como todo, ¿ya? Es ser consciente del cambio y de la acción, ¿ya? Yo ya no me quedé solamente en que hice un curso, check con el curso, sino realmente aplicarlo al día a día. Yo soy como tengo esta tendencia de la autoexigencia, una de mis herramientas es accionar, pero hacer microacciones. Si quiero cambiar 100 cosas, observo una cosa de esas 100. O sea que hay que listar cuáles son estas acciones autoexigentes para poder listar también cuáles son las acciones que van a aliviar esta autoexigencia. Sí, está muy bien, como lo que acabas de decir, como hacer un resumen, y porque en el fondo es como planificar y ordenar. Yo creo que la acción a eso que estás accionando y que estás haciendo un cambio, ya es un acto súper compasivo contigo, ¿ya? Porque ya está ahí, aunque sea una microacción. Voy a prometerme de ir al gimnasio y me voy a inscribir al gimnasio, pero no voy a decir voy a ir 3 veces a la semana al gimnasio. Si tú ya sabes que quizás no lo vaya a lograr, pero sí me comprometo a ir todos los miércoles a las 7 de la mañana. Ya, listo, perfecto, y lo hago. Entonces, hacerlo también es un acto compasivo, ¿ya? Porque hay una sensación de logro detrás de eso. Entonces después te vas a sentir bien. Liberaste dopamina. ¿Qué pasa cuando está el logro? Pero o sea, es lo que yo logro observar con las personas que les gusta la excelencia. O sea, es como que, no sé, corro la maratón y lo quiero correr en 2:45. Llego en 2:43, bravo. Ahora 2:42. Sí, pues. Es así, que es adictivo. Es un camino
como un camino de superación constante, que no es que digo que está mal. Ojo, me encanta trabajar con líderes, me encanta trabajar con personas que lo hacen increíblemente bien, pero a mí me surge esto de cómo los acompaño, porque a veces es una sensación de soledad, de sentirse solo, de que incomprendido, de quizás tener una cierta forma de interactuar consigo mismo que los lleva al burnout, los lleva a la falta de apetito, de sentido de la vida, de sentido de querer hacer las cosas con propósito, porque lo anulas entre el camino de hacer. Sí. Basándonos, por ejemplo, al modelo de Paul Gilbert, ¿ya? De la calma, de este circulito verde, el circulito azul, el circulito rojo. Yo creo que independientemente de si uno lo sabe o no, es cómo yo me voy poniendo límites. Si ya este círculo dopaminérgico de sensación de logro está muy grande, oye, estoy dejando el autocuidado de lado. ¿Qué haría hoy para tratarme con más cariño? Ya, voy a ir a un spa, por ejemplo, voy a tener una rica conversación, voy a sacar a pasear a mis mascotas, y disminuye y aumenta la calma, así a la frustración la dejamos de lado un ratito, la ira también. Entonces es conocerse, es un camino de conocerse, porque el exceso de la sensación de logro en un perfeccionista te lleva absolutamente al maltrato, y también yo lo he visto en un lado muy tóxico, que es adictivo. Y adictivo porque siempre vas a querer algo mejor. Y siempre vas a querer algo mejor. Entonces, tuviste esta cascada dopaminérgica en todo tu cuerpo, una sensación maravillosa, y es adictiva. Y la quieres más, y la quieres más. Entonces, ahí es donde uno se tiene que conocer y ponerse límites. Cuando haya una desconexión. El cuerpo mismo te va a hablar. Estás cansado, estás durmiendo mal, porque no estamos hechos para vivir con un exceso de dopamina tampoco. Y la sensación de logro va al ladito del sufrimiento y del dolor. Total. Por eso los tres círculos se alimentan uno de otro, ¿no? Uno de otro. Y eso es ser compasivo con uno, ver hasta dónde ya es sano para mí. Y ahí te vas poniendo límites. Y algo que de repente también me he ido acostumbrando, y poner límites es un acto de amor propio, absolutamente. Qué bello eso que dices. Amor, yo siempre digo que para poder aliviar el sufrimiento la acción es compasiva, pero necesitas una carga de amor profunda, de plenitud, de calma, de calidez para poder accionar frente al sufrimiento. Entonces hay que cultivarla a diario para que cuando aparezca el sufrimiento tenga yo energía, o es como una batería, esté cargada para poder aliviarlo de forma mucho más amable. Mucho más amable. Somos amor. Estamos hechos de una fuente que fue desde el amor. Entonces somos fractales de eso mismo. El tema curioso es que nos olvidamos de eso en el camino. Si llevamos la práctica de la compasión al sector de la salud, entendiendo que tú conoces muy bien lo que es estar frente a un paciente que tenga una discapacidad, un reto mucho más grande, o a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con pacientes en cuidados paliativos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer allí? ¿Cómo puede funcionar la compasión frente a esto? Y lo traigo porque a veces puede sonar como muy soberbio de nuestra parte, decir, no, ya practica compasión y todo se arregló, y entonces perfecto porque el fantasma de la autoexigencia se desaparece, el de la perfección también, la autocrítica, todo como muy happy, let's go. Pero realmente la compasión lo que viene es como una herramienta a aliviar el sufrimiento. Cuando estoy hablando de sufrimiento es esto, un paciente que está en terapia, en cuidados paliativos, que está recibiendo tratamiento porque no sabe qué va a pasar con él, o en mi caso trabajé con pacientes que estaban esperando para una donación, o sea, de algún órgano, trasplante de corazón, los cuidadores cuidando a los pacientes. O sea, son entornos realmente incómodos frente al sufrimiento. Entonces, para no quedarnos en esto idealizado, ¿cómo piensas tú que funciona la terapia de la compasión en estos ámbitos? Ay, María, me encanta lo que me acabáis de preguntar. De hecho, es como mi fuente de inspiración de hoy incluso. Es como, ¿cómo llevo esto más aún al área de la salud? Yo sé que hay colegas terapeutas que lo hacen.
pero más afuera, en otros países. Hay programas ya. Últimamente me han invitado a programas, estoy participando en el programa de humanización de la UC Christus y ha sido precioso ver cómo realmente la compasión ya ha ido dejando su semillita. Desde el punto de vista, voy a hablar de las dos aristas, ¿cierto? Desde el enfermo, ¿ya? El que está sufriendo, y desde el área de la salud como funcionarios y como cuidadores. ¿Ya? Hay una meditación muy ancestral que se llama Tonglen. Entonces, yo siempre como que trato de explicarla un poco, que es inspirar ese dolor tanto ajeno, y tú lo puedes llevar a ti mismo, a tu propio sufrimiento, y cómo tú tienes la capacidad de transformar ese sufrimiento en luz, amor y sabiduría, o esperanza y sanación. Entonces, si nos basamos eso, o sea, independientemente de la práctica de la meditación de Tonglen, es empoderar a las personas que tenemos la capacidad innata, siempre, de transformar ese dolor en luz, en amor, en gratitud. ¿Cómo la practico con pacientes que están efectivamente en procesos muy duros, donde ver una luz en esa nube es un desafío impactante, lo tengo súper claro? Es empoderar a las personas que tienen esa capacidad de ver algún aprendizaje de este dolor, para cambiar inmediatamente esto que me acaba de pasar con un valor. Puede pasar inmediatamente, como pueden pasar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya en otra vida. Pero de a poco, cuando tú haces como ese insight y hacerlo ver, de hecho yo uso mucho el arte para eso también, hacerlos ver que esto, ¿qué ha traído? Por ejemplo, no sé, en un caso me pasó, oye, ahora estoy recibiendo el llamado de mi mamá todos los días. Perfecto. ¿Qué te hace sentir así? Cuidada, protegida, que no estoy sola. Perfecto, lo fuimos viendo. Entonces ahí ya empiezas a encontrarte con un trato amoroso, con un trato amable. Y eso es compasión. Porque al final es qué puedo hacer yo para disminuir mi sufrimiento y el sufrimiento de otro también. Entonces eso mismo me ha pasado mucho también con funcionarios del área de la salud. Yo vengo de ahí. Y es muy valioso empatir con la autocompasión. ¿Ya? Aquí he visto yo que de repente hablan mucho de la compasión, pero tú lo ves como algo muy lejano. Independientemente que trabajas con pacientes que están sufriendo todos los días, lo ves como que eso no me pasa a mí. Entonces, cuando tú te involucras en el dolor ajeno y inspiras ese dolor y sientes que tú lo estás transformando, ya tienes otra perspectiva, que también es una de las moradas del budismo, que es la ecuanimidad. Logras tener otra perspectiva de esto y te pones más activo ante el dolor ajeno. Entonces, eso pasa lo mismo, y pasa lo mismo con los cuidadores. ¿Ya? Yo vi hartos cuidadores de pacientes con demencia, ¿ya? O pacientes secuelados de accidentes cerebrovasculares que quedaban con su hemiparesia, fascio brachiocrural, o sea, ya eran absolutamente dependientes de un otro. Agotadísimos. Agotadísimos porque no tienen una fuente de restaurarse frente al cuidado, porque la mayoría de los cuidadores terapéuticos, hablo porque claro, a veces se te enferma un hijo y ya eres cuidador sin haber elegido ser cuidador, o sea, elegiste ser cuidador por criar, ¿no? Pero hay cuidadores de profesión, o sea, que deciden tomar este camino profesional por propósito, porque eso es su anhelo. Y claro, lo que no saben saben ir para afuera muy bien, pero no saben ir para adentro, con esto de cómo me doy a mí mismo. Claro, entonces si no partes por ti, si no tienes esa experiencia, es un camino, lo más probable es que lo vas a lograr igual, pero es un camino más largo. Entonces, ¿cómo en el fondo yo vivo esta compasión conmigo? Y después yo, desde aquí, desde mi propio servicio, hago el servicio. No estoy diciendo que sea antes o después, o que sea primera etapa o segunda etapa. Lo más probable es que pueden ir procesos, como son los procesos espirales. Uno va de allá, después retrocede, después sigue. Pero partiendo con esa base de que esto tengo que partir el servicio mío. Y ahí al otro. Porque está muy bien visto entregarse el servicio. Socialmente está muy bien visto. Ella entrega el servicio. ¡Ay, qué bonito lo que hace! ¡Qué amable es!
Hoy está todos los días con un paciente con demencia, pero al final este bien visto entregas a un otro, y eso te va a producir igual una desconexión con tu ser. Claro, claro, y también hay una mala mirada de cuando te decides cuidar a ti, es como, ay, no seas tan egocéntrica, o sea, ¿qué es eso de cuidarte a ti mismo? Entonces hay como este rechazo al autocuidado porque también como que hemos perdido en el lenguaje algo maravilloso que acabas de decir cuando te preguntaba de este amor profundo, amor real. Ah, bueno, pero ¿qué es el amor? O sea, que no es tangible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidez, de amor, de plenitud, parecen palabras manoseadas o como demasiado, como que falta de poder, y resulta ser que hay que recogerlas de nuevo, traerlas a la conversación para hacernos cargo que podemos sentir amor, que podemos sentir plenitud, que podemos sentir calidez, calma. Y eso que acabé de decir es el verbo, pero vector de todo esto, sentir. Sentir. Porque tú sientes amor por ti y eso te hace sentir absolutamente expansiva. Ya no hay contracción, no hay peligro. Ya no estoy escapando del león, ¿ya? Entonces puedo salir, puedo conectar con otras estructuras más sofisticadas de mi cerebro, de mi sistema nervioso central, de mi energía, porque sale esto, se expande. Por eso estas emociones de alta frecuencia se siente tan bien. La gratitud, el amor, la alegría. La alegría por un otro, que es mudita, ¿cierto? Esta alegría empática. Se siente muy bien. Oye, ¿cachaste cómo le fue a mi amiga? Oye, que estoy tan contenta. ¿Qué te pasó hoy día? Es que Juanita ganó no sé qué y está feliz porque se ganó el medio proyecto. Ah, ya, me pensé que te había pasado algo. Sí. No sé. Y es una tremenda ruta de entender que las emociones, nos podemos enterar de las emociones y pasamos de una emoción que probablemente te puede despertar envidia a la alegría empática. O sea que hay una posibilidad de transformar esa emoción que te puede evocar, ay, ella lo hace, yo no lo hago, ¿cómo lo podría hacer? Y pasas a la alegría empática, decir, me alegro por tu éxito, me alegro por cómo te va. Y si es que necesito saber cómo lo haces, le pregunto, ¿cómo lo has hecho? Para aprender de tu camino también. Es hacer humanidad compartida. Ay, amo la humanidad compartida, porque es vibracional. Entonces uno no anda en el fondo evangelizando a la gente, ya tu actitud de vida, tu forma de ser, el que engancha, pero el que engancha es como, ay, yo quiero eso. Sí. Porque es contagioso. Sí, es contagiosa. La humanidad compartida es contagiosa. Cuéntanos de tus talleres para ir cerrando, dónde te podemos encontrar, ¿qué se viene? ¿Qué se viene, María de los Ángeles? Gracias, que además María. somos tocayos y me da una alegría increíble. No, para mí no me ha pasado mucho. Yo no me he encontrado con muchas María de los Ángeles en mi historia. Ya, yo soy parte de tu historia ahora. Sí, me encanta, absolutamente. Tenemos no solo el nombre en común, tenemos muchas cosas en común. No sé. Así que, a ver, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, primero en mi Instagram. Hoy mi Instagram es como mi fuente donde yo informo muchas cosas de qué estoy haciendo, que es @habitartemujer. Tengo mi página web también, .cl, habitartemujer.cl, que también está más o menos la misma información. Y hoy, hartas cosas, para el segundo semestre estoy así en llamas. Se me han abierto varias posibilidades, siempre en torno al autoconocimiento. Y tengo un programa estable, Diosa Creadora, que parte su 4ª edición en julio, el 8 de julio. Así que las invito también a inscribirse. Y como se han dado cuenta, me encanta conversar y conectar. Tengo un podcast también que se llama Yo Siento. Y este podcast, Yo Siento Podcast, hace poquito también lanzó su 5ª temporada, que justamente es Un Amable Corazón, que es volver a tratarnos con amor y cariño. ¡Qué belleza, María de los Ángeles! O sea, que aquí hay camino para cultivar el autoconocimiento y el buen trato. El buen trato con nosotros y el buen trato con los demás, porque se traduce así. Nos tratamos bien y automáticamente se convierte en algo que se expande para afuera. Muchísimas gracias por esta conversación. Quedé con ganas de más, te juro, me pasa lo mismo. Acá indagando más también desde la psicología budista, qué nos dice respecto a estas prácticas, pero nos tocará
a grabar otro episodio más. Absolutamente. Para Compasivamente. Sí. Muchísimas gracias al equipo de producción también que nos está acompañando. Jeremy es fantástico, si lo quieren contactar, por favor, ahí les voy a dejar los datos. Y estoy muy contenta de poder grabar esta segunda temporada apoyada de un gran equipo de trabajo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Compasivamente. Muchas gracias, María.